Hola familia de Grace Church en español, quiero saludarlos. Mi nombre es Gerson López y el día de hoy tengo el placer de poder darle la bienvenida a todos ustedes. También queremos agradecerles que se estén tomando el tiempo de estar con nosotros en nuestro servicio en línea. Hemos estado por las últimas 6 semanas, hemos estado en la serie de vidas de fe, donde hemos podido ver cómo Dios utiliza a personas normales en sus vidas cotidianas, pero ellos siendo fieles a lo que Dios los ha mandado. Y hoy Robbie nos va a iniciar en la serie de 2 Corintios. Estamos muy contentos, muy emocionados de lo que Dios tiene preparado para todos nosotros. La forma en que nos va a retar, la forma en que nos va a guiar, la forma en que vamos a poder aprender a través de estas escrituras. Nuevamente quiero darle la bienvenida a todos ustedes y los dejo con Robbie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por otro privilegio de poder venir delante de ti, delante de tu palabra, para escuchar lo que tú tienes para nosotros hoy. Pedimos que tú nos exhortas donde tenemos que ser exhortados, que tú nos corrijas donde tenemos que ser corregidos, que tú nos animas donde tenemos que ser animados, pero más que todo que tu nombre sea glorificado a través de esto. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy buenos días, buenas tardes. A todos los que nos están viendo, de donde sea que nos están viendo, quiero decirles que muchas gracias por compartir con nosotros, por estar con nosotros. Si no me conoces, me llamo Robbie y yo soy parte del equipo del staff de aquí de Grace Church en Greenville, Carolina del Sur. Antes de empezar en la enseñanza hoy, quiero decirles esto: no se desconecten. Y no estoy hablando solamente a los que están viendo en línea, estoy también hablando a todos los que me escuchan aún estando en Spartanburg, porque lo que estoy viendo durante este tiempo es que algunas personas se están acercándose más a Dios, pero hay otras personas que están alejando más de Dios. Y tal vez simplemente porque se han dado cuenta que no necesitan tanto de Dios, han caído de ese ritmo, ya no están en el ritmo de ir a la iglesia todas las semanas, les gusta quedarse más en la casa, hacer otras cosas. Pero lo que esto revela realmente es que su vida no estaba en Cristo, centrado en Cristo. Simplemente Cristo y la iglesia fue como añadidura a sus vidas, lo que estaban viviendo. Así que cuando ya quitaron la iglesia, cuando no se pudo llegar todas las semanas, ya se dieron cuenta que eso no es tan importante como nosotros pensamos. Pero por eso yo les animo, no se desconecten durante este tiempo. Tomen el tiempo de buscar a Dios, conéctense con la iglesia, sirven a otros, oren, lean las escrituras, porque es muy fácil durante estos tiempos de realmente alejarse de Dios. Y nosotros estamos aquí para ustedes, para ayudar a ustedes en lo que sea que necesiten. Muy bien, vamos a hoy empezar en la serie de 2 Corintios. Yo estoy muy emocionado porque creo que tiene mucho que decirnos durante este tiempo que estamos viviendo ahora mismo, porque la iglesia en Corinto era muy parecido, muy similar a lo que nosotros somos tal vez hoy en día. No hace mucho estuve jugando fútbol, he estado jugando fútbol un poco más últimamente, y algo que me gusta muchísimo de jugar deportes en equipo es no solamente la competencia de un equipo contra del otro equipo, pero también que uno hace amistades que tal vez no tenían antes. Y recién llegó un muchacho del país de Líbano. Él se llama Eli y nosotros hemos estado conociéndonos, pero obviamente hace unas semanas hubo una gran explosión que afectó mucho a este país. Entonces cuando lo vi el sábado después, yo le dije: Eli, ¿cómo está tu familia? ¿Todo está bien allá? Y él me dijo que sí, pero en eso él me dijo: pero sí, mi familia todo está bien, pero tengo un amigo que él perdió su hija de 3 años. Y yo tengo hijos, tengo un hijo, una hija, y eso me pegó muy duro. Y obviamente cualquier pérdida de la vida es difícil, pero una hija de 3 años debe ser una de esas dificultades
más duras. Y lo que nos hace ver y constantemente recordar cuando vemos las noticias y vemos todo lo que está pasando en ese mundo, es nos damos cuenta de la realidad de que este mundo está lleno de dolor, de sufrimiento, de dificultades. Y creo que la pregunta más básica de nosotros como seres humanos es ¿por qué? Y como cristianos que tenemos una perspectiva bíblica diríamos, bueno, estamos en eso porque estamos en un mundo caído, lleno de rebelión de los seres humanos, del pecado de los seres humanos, y eso tiene consecuencias. Pero tal vez entonces la pregunta aún que vemos en la respuesta de hoy en 2 Corintios capítulo 1 es ¿por qué Dios nos deja pasar por las dificultades? ¿Para qué son esas dificultades en nuestras vidas? Aún cuando nosotros estamos siguiendo al Señor, aún cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, ¿por qué Él deja que nosotros pasemos por esas dificultades? Y creo que hoy, al empezar la serie, vemos que Pablo responde a esas preguntas. Ahora, durante toda la serie van a estar escuchando más del contexto de Corintios, pero quiero decirles un poco ahora. Tenemos 2 cartas a los Corintios y vamos a empezar con la segunda, pero en realidad, y hay un debate, hay por lo menos 3 cartas que fueron escritas a los Corintios, a la iglesia en Corintio. Algunos argumentan que son 4, pero nosotros solo tenemos esos 2. Y la iglesia en Corinto es una iglesia sumamente complicada. Ellos están en una ciudad pagana, en la ciudad de Corintio, como pueden ver aquí. Está llena de dioses, llena de materialismo. Aquí pueden ver en el centro encuentras el templo. Entonces todo en esa ciudad gira alrededor de los dioses falsos, y en realidad el materialismo era algo muy, muy evidente en esa ciudad. Su dios era el dinero, el materialismo. Seguían a las personas famosas, no porque aportaban a la sociedad, sino por su fama, por su show, por su orgullo. Esas personas tenían seguidores antes de que existiera un Instagram. Había personas siguiéndoles y dándoles todo lo que tenían. Había mucha tolerancia religiosa, pero es porque pensaban que todas las religiones eran iguales. Eran parecidas, solo los rituales eran diferentes. La religiosidad no en realidad se encontraba su base en ideas, sino nada más en experiencias o sentimientos. Y por eso la mayoría de las personas buscaban la salvación desde el sufrimiento de ahora mismo, de poder vivir su mejor vida ahora. Y en el entretenimiento suena muy familiar, muy parecido a lo que nosotros hoy en día vivimos y experimentamos. Es una cultura como la de nosotros hoy. Aún las personas más religiosas en ese tiempo, en esa ciudad, se enfocaba y buscaba prosperidad, salud, protección, provisión. En realidad ellos no buscaban ser transformados, no tenían ninguna esperanza para una vida más allá, no estaban pensando en eso. Corinto era como Las Vegas del mundo antiguo, y es a este mundo que Dios manda a Pablo, y Pablo va y él planta una iglesia. Pero aún esas filosofías que acabamos de hablar empiezan a entrar en la iglesia, porque ellos están viviendo en el medio de la tensión del mundo alrededor de ellos y lo que las escrituras enseñan y lo que Cristo enseñaba. Y es por eso que para nosotros hoy en día es tan relevante esta carta, porque nosotros también vivimos en esa tensión, donde toda la cultura alrededor de nosotros dice que está bien, e incluso muchas iglesias dicen que esa cultura está bien, pero lo que encontramos en las escrituras es que hay una tensión si decimos que seguir a Jesús cuando el resto de la cultura sigue al mundo.
Incluso yo diría que muchas veces la prosperidad y que todo va bien, muchas veces eso es el mayor estorbo al evangelio en nuestras vidas. Muchas iglesias aún se han capitulado a ese sueño falso, y si mires alrededor, muchos otros, y aún a veces a nosotros mismos, ofrecemos ese sueño de confort, de comodidad, de prosperidad, en vez de lo que la verdad que nos enseña aquí en las Escrituras. Enfrentamos una cultura que dice y ofrece la mejor existencia. Es una existencia sin dolor. La comodidad, el confort es el mayor valor, el valor máximo que podemos tener. Pero el problema con una creencia de vida, una filosofía de vida así, es que uno entonces no puede liar ni responder a la realidad del dolor y el sufrimiento en nuestras vidas. La realidad es que existe en este mundo y nos duele. Entonces nosotros tenemos que ver, cómo nosotros como creyentes enfrentamos esas realidades. Entonces, vamos a empezar con el versículo 1. Vamos a ver los primeros 11 versículos del capítulo 1. Entonces, capítulo 1, 2 Corintios, versículo 1, dice así: Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Timoteo. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto y a todo su pueblo santo que está en toda Grecia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Quiero que noten aquí que constantemente el centro del mensaje de Pablo aquí descansa sobre la verdad de que viene de Dios. Varias veces él dice, yo soy Pablo, elegido por la voluntad de Dios, para ser un apóstol de Cristo Jesús, de Dios, y es la iglesia de Dios. Él es apóstol no por su propia voluntad, sino por la voluntad de Dios. Él no se escogió a sí mismo. Él fue enviado por Cristo Jesús. La iglesia pertenece a Dios, no pertenece a ningún otro líder. Y la razón que Él está diciendo eso es porque Él quiere dar autoridad a todo lo que Él va a decir y lo que viene. La razón siendo porque hay una secta, hay una parte de la iglesia en Corinto que está amenazando y retando su apostolado, que está retando a su autoridad y su liderazgo. Entonces, lo que sigue va a ser una carta sumamente personal, porque hay personas que están retando quién es Él. Y Él quiere aclarar que no, yo vengo de Dios. Y esa iglesia es de Dios. No se trata de mí, se trata de Dios. Y entonces en eso, Él empieza con el típico saludo de ese tiempo, diciendo que Dios les dé la gracia y paz. Y ahora Él empieza a hablar de lo que quiere hablar. Versículo 3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Entonces, lo primero que Pablo hace aquí es alabar a Dios por quién es. Eso sería el Dios Yahvé del Antiguo Testamento, quien es el Padre de Jesucristo. Me fascina el hecho de que Pablo viene de una de las sectas más religiosas, una de las sectas más estrictas, más conservadoras del judaísmo, y ahora él puede decir la verdad de que Jesús también es hijo de ese Dios, es el Mesías. Entonces algo grande tenía que haber pasado para que Pablo pudiera hacer ese cambio. Pero eso es lo que diferenciaba los seguidores de las otras religiones desde los judíos y también los cristianos. Porque ellos podían decir, Dios es un padre. Podemos tener una relación cercana con Él. Tan cercana que lo pueden llamar Padre. Y Él expande esa realidad para los corintios. Él dice, no es solamente el Padre de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Dios también es nuestro Padre. Es nuestro Padre. Está implícito ahí
Que si tú has puesto tu fe en Cristo, entonces tú puedes decir y llamar a Dios tu Padre. Y Él es un Padre misericordioso y un Padre en el cual nosotros encontramos consuelo. Ahora, acuérdense que estamos hablando de las dificultades. Él podría haber dicho fácilmente, Él es el Padre que resuelve todos los problemas. Pero Él no dice, Él es el Padre que arregla todos los problemas. No es el Padre que te dé todo lo que tú quieres. Eso no es lo que dice, porque eso no es lo que Dios como Padre hace. Él podría, pero eso no es el punto. Él, Dios, nuestro Padre, quiere formar a Cristo en ti, y eso se hace a través de los tiempos de dificultad. Y por eso, aunque Dios no te arregla todos los problemas, Él te da consuelo dentro de los problemas, en medio de los problemas. Yo quiero que nosotros entendamos eso. El carácter de uno se forma a través de las dificultades y los retos. La paciencia, el crecimiento, la madurez, la perseverancia, todo eso te hace crecer, pero eso solo pasa cuando estás en medio de pruebas, en medio de dificultades. Un buen papá, una buena mamá sabe esto. No dejen que sus hijos vivan una vida perfectamente segura. No dejen que sus hijos vivan una vida perfecta en ese sentido. Incluso esta semana yo estuve hablando con alguien y ellos dijeron eso. Es interesante que hoy en día los papás de ahora, ellos quieren proteger a sus propios hijos de todo lo que les hizo a ellos como papás, los adultos que son. Ellos dicen, yo crecí en un ambiente difícil y no quiero que mis hijos experimenten eso. Y yo entiendo eso, tiene sentido, es válido. Yo no quiero que mis hijos sufren. Pero a la vez hay que reconocer que todo lo que tú has pasado, todo lo que tú has sufrido, es lo que te ha formado como una persona. Es lo que te ha hecho como una persona. Entonces, si uno proteja a sus hijos de toda dificultad, si los crías dentro de una burbuja, no están viviendo dentro de la realidad del mundo. Son las dificultades de la vida y el sufrimiento que nos forma y moldea y nos alista para la realidad. Entonces, cuando ofrecemos a nuestros hijos la oportunidad, la comodidad, eso está bien, pero eso no es lo que crea realmente un seguidor de Jesús. Sufrir por Cristo es lo que crea un seguidor de Jesús. Y obviamente es nuestra responsabilidad como papás de controlar todo lo que ellos están experimentando, pero nosotros también deberíamos de ponerles en posiciones donde enfrentan dificultades para que puedan crecer. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Él no resuelve todos los problemas, no quita cada cosita que es dura de nuestras vidas, pero sí nos consuela en medio de esas cosas. Él nos da consuelo y nos da confort en medio de esos tiempos. Y yo sé que ahora mismo estamos viviendo, muchos de nosotros, tiempos difíciles, tiempos diferentes, y la mayoría de nosotros andamos buscando consuelo en otras cosas y no en Dios. Pero sabe que nunca vamos a encontrar nada que nos sostiene a largo plazo. Y muchas veces el mero hecho de que nosotros andamos buscando consuelo en otros lados nos demuestra que nunca hemos encontrado ni conocido realmente qué es el consuelo de Dios. Si nosotros buscamos misericordia, hay que ir al Padre que nos da misericordia, como dice ahí. Si nosotros buscamos consuelo, hay que ir al Padre que nos consuela, de la fuente de todo consuelo, como dice aquí. Pero ese consuelo también tiene un propósito. Versículo 4. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, Él, siendo la fuente de consuelo, Pablo dice, Él nos consuela. Es interesante porque Él está hablando
del liderazgo de la iglesia. Él está hablando de los que están viajando con él, los que llevan la carga de la iglesia, los que están llevando el evangelio. Solo porque son líderes dentro de la iglesia no significa que no están sufriendo. Y es justo esto que él tiene que pelear contra los falsos apóstoles en ese tiempo que lo están condenando. Dice, hey, vea a Pablo, él está sufriendo mucho, debe ser que Dios no está con él. Porque están diciendo, porque si Dios de verdad estuviera con él, él no estaría sufriendo. Y Pablo quiere decir, no, eso es una mentira. Y es aún una mentira que nosotros escuchamos hoy en día muchas veces, diciendo, tú estás enfermo, tú estás sufriendo, es porque no tienes suficiente fe. Eso es mentira. Todos nosotros vivimos en un mundo donde las cosas no van perfectamente bien. O aún, tal vez no estamos tan extremos, pero algo malo pasa a nosotros y decimos, Dios, ¿por qué me dejas pasar por esto? Y nos quejamos. Aún los más fieles de Dios le pasan por dificultades. Nosotros lo vimos la semana pasada cuando estamos estudiando Esteban. Vivió una vida llena de gracia y poder y fe y llena del Espíritu Santo y lo matan. No podemos esperar simplemente porque seguimos a Dios que todo va a ir perfecto. Pero hay que reconocer que ese consuelo en medio de las dificultades pueden ser utilizados para consolar a otros. A pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones de la vida, a pesar de las dificultades, las pruebas, a pesar de todo eso, Él nos consuela en medio de eso y por eso nosotros podemos consolar a otros. Entonces quiero que vean este gráfico rápidamente. Cuando enfrentamos una dificultad, Dios nos da consuelo. Él nos lo da, nosotros lo recibimos. Y por eso, cuando encontramos otra dificultad, entonces otras personas se enfrentan con una dificultad, ellos reciben consuelo. Nosotros se lo damos y ellos lo reciben. Representamos a Dios, a ellos, en medio de esa dificultad. Dios da, nosotros recibimos. Nosotros damos y ellos reciben. Esta es la vida cristiana. Eso es como nosotros vivimos la vida cristiana. Es como nosotros manejamos las situaciones. Entonces sí, la dificultad es una realidad en la vida, pero Dios nos da consuelo y nosotros lo recibimos y entonces nosotros podemos consolar a otros. Creo que eso pasa de dos maneras. Primero, porque nos identificamos con esas otras personas porque hemos pasado por algo parecido. Entonces la persona que llega a conocer a Cristo y está creciendo, pero su esposo, su esposa simplemente no quiere poner su fe en Cristo, entonces tiene que aprender a vivir de una manera confiando en Dios, orando a Dios, pero tranquilo y en paz de Dios, a pesar de que su cónyuge no llegue a conocer a Cristo. O la familia sus hijos empiezan a rebelar en contra de todo lo que están haciendo, empiezan a hacer cosas que no deberían de estar haciendo, y eso trae un gran dolor y sufrimiento a los papás. Y en eso uno tiene que empezar a confiar que Dios tiene control, que Dios está a cargo. Y entonces aprende a confiar más en Dios aún en esa situación. O tú te enfermas, te dicen, hey, ¿sabes qué? Tú tienes un cáncer terminal. Y entonces uno tiene la oportunidad de confiar en Dios aún cuando se está acercando a la muerte. Y en eso tú puedes dar consuelo a personas que están enfrentando las mismas cosas. Entra otra persona a la iglesia que está enfrentando el mismo problema, que está casado con una persona que no es creyente. Tú te pones al lado de esa persona y caminan juntos. Otra familia cuyos hijos están siendo muy rebeldes, haciendo cosas que no deberían, y tú puedes estar al lado de ellos. Otras personas que están enfermos y luchando con una enfermedad, y tú les enseñas cómo debería uno morir cuando tiene esperanza en Cristo. Eso es lo que
uno puede hacer. Obviamente no es necesariamente lo que nosotros quisiéramos, y obviamente vamos a orar y pedir que Dios resuelva esas situaciones, que nos sane, que el esposo y la esposa lleguen a ser creyentes y que sus hijos vuelven. Pero en medio de la situación, yo no sé qué va a pasar en el futuro, pero en medio de esa situación no se trata de simplemente buscar resolver el problema. Eso no es el punto. El punto es cómo nosotros manejamos la situación. Si yo de verdad puedo confiar y buscar el consuelo de Dios en la situación, y así si yo puedo dar consuelo a otras personas alrededor de nosotros. Esa es la primera manera que nosotros podemos consolar a otros. La segunda es cuando nosotros pasamos por dificultades, cuando nosotros pasamos por pruebas y nosotros de verdad crecemos a través de esa prueba, entonces nuestras almas empiezan a crecer en nuestra unión con Cristo. Nosotros empezamos a madurarnos en nuestra fe en Cristo. Y por eso, entonces nosotros podemos hablar verdad y vida y ánimo y exhortar a cualquier persona, no importa la situación que uno está enfrentando. Empezamos a tener el carácter de Cristo en nosotros y así podemos consolar a otros. Él nos da consuelo para que nosotros podamos consolar a otros. Versículo 5. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Entonces aquí Pablo no está hablando de, yo estoy sufriendo por mis malas decisiones. Tomé mucho anoche y tengo un dolor de cabeza en la mañana. Él no está hablando de eso. Él está hablando de cuando nosotros sufrimos por Cristo, tenemos la oportunidad de también recibir su consuelo por medio de Cristo. Entonces, más sufrimiento por Cristo trae más consuelo de parte de Dios. Y eso obviamente va de la mano. Menos sufrimiento por Cristo trae menos consolación de parte de Dios. Porque uno no lo necesita. Es por eso que cuando nosotros vivimos una vida muy cómoda, que es lo que esta cultura busca, como dije, es el valor máximo, lo que ellos estaban buscando, en realidad es muy peligroso para nuestra fe. Si nunca topamos con dificultades, si nunca experimentamos las dificultades en la vida, entonces nunca vamos a conocer qué tan misericordioso es Dios realmente. Nunca vamos a conocer aún el consuelo verdadero, el confort que Él nos da. Y es por eso que nunca vamos a crecer en nuestra relación con Él. Hay que reconocer que dentro de nuestro sufrimiento por Cristo, ahí es donde encontramos más consuelo por medio de Cristo. No hace mucho estuve hablando con un amigo que era misionero en un país muy lejano, Papúa Nueva Guinea. Pero tuvieron que regresar y fue una decisión sumamente difícil, sintieron traicionados y no fue buena todo lo que pasó. Y yo le pregunté, hey, ¿te duele? ¿Estás enojado? Y él, sí. Y yo le dije, ¿y quisieras que no hubiera pasado? Y él dice, ¿sabe qué? Yo pienso en todo lo que Dios logró a través de nosotros. Yo pienso en todo lo que las personas que pusieron su fe en Cristo porque nosotros estuviéramos, y yo digo, claro, me dolió estar en esa posición, pero valió la pena porque yo pude estar en la obra del Señor hacia ellos, y a pesar de que me dolía tanto, al final yo crecí a través de eso y las personas conocieron a Cristo. Entonces cualquier dificultad, cualquier reto, cualquier prueba de la vida es una oportunidad de crecer, es una oportunidad para nuestra fe, es una oportunidad de crecer nuestra constancia, dice Santiago. Pero si uno nunca se enfrenta a las dificultades,
Si nunca hay resistencia, nunca van a crecer. Eso aún pasa en nuestros cuerpos. Si tus músculos nunca son retados, nunca van a crecer. Si tu resistencia nunca es retada, no va a mejorar. Nunca vas a crecer. Ahora, todo eso es... si la realidad es que si de verdad seguimos a Cristo, entonces vamos a sufrir. No hay manera de quitarnos de eso. Cristo lo dijo, lo vemos a través de las Escrituras. Si vamos a seguir a Cristo, vamos a sufrir. Pero no necesariamente significa que yo ando buscando posiciones yo ando buscando a sufrir. Digamos, nosotros no somos masoquistas espirituales, pero sí buscamos sufrir por Cristo. O sea, nosotros nos disponemos a poner en posiciones donde si estamos en la misión para Cristo, sí estamos bien en enfrentar el sufrimiento y las dificultades. Y aquí eso es lo que vemos Pablo hablando, versículo 6. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes, entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Él está hablando, nosotros nos ponemos en esa posición para que ustedes puedan ser consolados y para que ustedes puedan ser salvados. Ustedes encuentran la salvación porque nosotros, los apóstoles, nos dispusimos para ir y hablar con ustedes y sufrir por ustedes. Entonces esto es interesante porque Él está enfrentando de las mismas personas que Él ha sufrido para que ellos puedan escuchar el Evangelio. Esas mismas personas lo están criticando. Entonces Él dice, si estamos siendo abrumados, la palabra aquí es apretados o restringidos. Yo pienso en como una culebra que está matando a su presa, está apretando y matándolo lentamente. Ellos sienten así, pero están bien con sentir esa presión porque saben que es para el consuelo y la salvación de los corintios. Él está bien con eso porque él sabe que su sacrificio es para el beneficio de otros. Y entonces él dice, cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Y así ustedes podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que ustedes. Como un equipo que está demasiado cansado y todos quieren tirar la toalla, pero otro viene y les anima y les da nuevas fuerzas para continuar. Él dice, eso es lo que nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos nosotros mismos para ustedes. Versículo 7. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Él les invita a compartir con su sufrimiento. Está diciendo, ¿ustedes están dispuestos a sufrir? ¿Ustedes están dispuestos a enfrentar estas dificultades? Si de verdad quieren conocer a Dios, si de verdad quieren experimentar a Dios, entonces alístense para sufrir. Porque ustedes así pueden experimentar el consuelo de Dios. Él tiene la confianza porque Él es el Dios de misericordia y es el Dios de todo consuelo y sabe que Él va a responder. Entonces déme darles dos aplicaciones sobre esos 7 versículos hasta ahora. Primero, creo que la mayoría de nosotros nunca o no hemos experimentado mucho el consuelo de Cristo. Y es por eso que nunca lo buscamos. Si lo hubiéramos experimentado, entonces siempre lo vamos a estar buscando. Buscamos consuelo, como dije, en otras cosas. En cosas que nos hacen sentir más cómodos. Aún la esperanza del sueño americano, a las adicciones, a la comida, los hobbies, el trabajo, el Netflix, las redes sociales, lo que sea. Nosotros esperamos que esas cosas nos consuelan cuando nosotros nos sentimos bien. Es por eso que ahorita mismo, durante esa pandemia, hay tanto que está pasando en la salud mental de la gente, porque siguen buscando consuelo a su dolor en cosas que no pueden responder o que pueden tal vez satisfacer por un tiempito, pero en realidad no pueden dar esperanza eterna. Y aquí está Dios, nuestro Padre, y dice que ofrece el mayor consuelo que se puede encontrar a través de Jesús.
Entonces les pregunto, ¿tú de verdad conoces o sabes qué es lo que significa ser consolado por Dios? De poder rendir tu propio control y esos sentimientos de ansiedad y preocupación a Él y decir, Dios, yo ya no puedo más. Tú estás en control, yo confío en lo que tú estás haciendo, tú estás haciendo lo que tú quieres hacer y confío que es lo mejor para mí. Y sé que es en contra de todo el sentido común, especialmente cuando nuestros matrimonios están fallando, nuestra salud está fallando, hay problemas en la familia, pero yo te reto, busca el consuelo en Dios. Ore y dígale a Dios, Dios, pongo esta situación, esas circunstancias en tus manos. Pido que arregles esa situación, pero aun si no, yo voy a confiar en ti. Pido tu paz, pido tu confort, pido tu tranquilidad, porque a pesar de lo difícil de esa situación, yo sé que ya me has salvado en Cristo. Y eso se encuentra únicamente en Cristo, esa consolación. Segundo, cuando tú encuentras ese consuelo de Dios en tu vida y en medio de tus dificultades, bríndale a otros ese consuelo. Es interesante porque yo puedo pensar en diferentes personas dentro de nuestra congregación quien sus vidas no están perfectos. Ellos tienen sus propios problemas, pero igual ellos están al lado de otras personas, caminando con ellos en sus problemas. Están dando apoyo, están dando consuelo. Pero por otro lado, veo muchas personas que solo están enfocados en sus propios problemas, lo que está frente a ellos, y ellos no pueden brindar ayuda a otros, no pueden brindar consuelo a otros, porque ellos no buscan el consuelo, su consuelo en Dios, buscan su consuelo en otras cosas o en sí mismos. Entonces no pueden ayudar a otros. La pregunta es, ¿quién eres tú? Tú eres la persona quien pone su confianza y recibe el consuelo de Dios y así puedes consolar a otros, o tú eres la persona que pones tu confianza en sí mismo y solo recibes el consuelo de sí mismo. La diferencia entre las dos personas es esto: la persona que recibe el consuelo de Dios ha entendido la verdad del Evangelio, que el consuelo de Dios va más allá que cualquier problema que podemos enfrentar aquí en este mundo. Va más allá que cualquier problema o dificultad o situación que enfrentamos en esta vida, porque el consuelo de Dios va más allá que la muerte. Y va más allá que la muerte porque Jesús ha vencido la muerte y Jesús es más allá que la muerte. Es la esperanza de la resurrección. No importa la situación que tú enfrentes en esta vida, no hay nada más grande que la muerte. Pero cuando nosotros vemos el Evangelio, nos dice que hay esperanza de resurrección. Entonces la muerte ya no es el reto, el problema que nosotros enfrentamos. Y ahora Pablo empieza a explicar un poco más de una manera personal cómo esa esperanza de la resurrección influye cómo él vive en el aquí y ahora. Versículo 8 dice así: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Ellos pensaban que iban a morir. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Las frases aquí que él utiliza son bastante enfáticos: oprimidos, agobiados más allá de su capacidad. Y mencioné que hemos estado jugando un poco de fútbol últimamente y uno se da cuenta de sus propias limitaciones. Ya me di cuenta, ya estoy más viejo. Mi cuerpo no hace lo que yo quisiera que hiciera. Mi cuerpo ya no da lo que antes daba, ya no tiene la capacidad. Uno se nota sus limitaciones. Aquí Pablo está diciendo, cuando nosotros estamos oprimidos, agobiados de tal manera que ya nos dimos cuenta que no tenemos la capacidad de aguantar, está en una posición así, está enfrentando la realidad que tal vez no salgan con vida.
Habían llegado a lo último de ellos, habían rendido, pero aquí está el secreto que él encuentra. Cuando uno llega a lo último de uno mismo, al límite máximo de uno mismo, se da cuenta que no puede confiar en sí mismo. Tiene que confiar solamente en Dios. Porque Él es el único que puede vencer a la muerte. Entonces, cuando la amenaza máxima es la muerte y tú no puedes hacer nada para pararlo, tu esperanza tiene que ser en alguien que vence a la muerte, en Cristo. Él confía que Dios puede dar consuelo más allá que la muerte, porque Jesús es más allá que la muerte. Entonces, Pablo dice, fue a través de esas dificultades donde fuimos oprimidos y agobiados más allá de lo que nosotros pudimos aguantar. Y en eso él dice, ahora sí confiamos plenamente en Dios. Antes no, pero ahora sí. A través de esa prueba, ahora sí me ha empujado al siguiente nivel, me ha estirado a mi propia fe. Entonces esa es la segunda cosa que hace las dificultades. La dificultad viene y nos hace depender menos en nosotros y más en Dios. Nos hace poner más nuestra dependencia en Dios que en nosotros. Las dificultades son para que nosotros nos demos cuenta de que necesitamos realmente depender en Dios. Entonces, primero, las dificultades, recibimos el consuelo de Dios para consolar a otros. Y segundo, nosotros podemos así, a través de la dificultad, depender menos en nosotros y más en Dios. Llegamos al último versículo y él lo explica así. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Él y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes nos están ayudando a orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. El rescate de Dios es en el pasado, el rescate de Dios es en el futuro, el rescate de Dios es en el presente. Él tiene la experiencia de ser rescatado por Dios y por eso Él sabe que Dios lo va a rescatar de nuevo. Él reconoce que Dios está obrando en todo tiempo hacia nuestro rescate. Entonces, si está obrando en todo tiempo para nuestro rescate, significa que Él es más grande que solamente un problema finita, un problema en el momento. Simplemente es que Él está obrando todo hacia nuestro rescate en el aquí y ahora. Entonces Él quiere que nosotros reconozcamos eso. Dios sí respondió a las oraciones, sí los rescató en esas oraciones. Y Él cree que lo va a seguir rescatando. Y por eso Él ha depositado su fe, su confianza en Dios. Dios es el centro de su seguridad. Nada de lo que Él ha hecho ni nadie más. Y está diciendo es porque Dios responde a esas oraciones, sus oraciones. Ustedes comparten en nuestro sufrimiento y oran por nosotros y somos ayudados por tus oraciones. Entonces llegamos al último de los para qué de las dificultades, y las dificultades nos llevan a la oración, que Dios responde y nosotros agradecemos a Dios. Ahora, con esto creo que la tensión se encuentra en lo siguiente, y creo que todos lo hemos visto. A veces Dios no responde como nosotros quisiéramos que Él respondiera. Estuve hablando con otro amigo esta semana y ellos habían estado orando por una amiga de ellos que había tenido un derrame y pidieron que Dios le sanara, y 2 días después ella falleció. Y me dijo, Robbie, oremos en esa situación. ¿Por qué vamos a orar en esa situación si no parece que hay esperanza? Pero aquí vemos que sí, uno ora en esa situación, porque nosotros tenemos un Dios bondadoso, tenemos un Padre misericordioso. Él tiene el poder de sanar, y si quiere, Él va a sanar a esa persona. Pero también hay que reconocer que cuando no nos responde en la manera que nosotros queremos, Él igual sigue siendo un Dios de consuelo. Y yo no voy a pretender saber por qué a veces Él responde de esa manera y a veces no. Pero lo que sí puedo decir es como una comunidad
Somos llamados a orar unos por los otros, seguir creyendo y confiando en quién es Dios y sabiendo que al final de todo, Él sí nos va a rescatar aún más allá que la muerte. Entonces, aunque no sabemos exactamente cuál va a ser la respuesta, como comunidad nosotros oramos unos por los otros. Y es porque sabemos quién es, lo conocemos. Y es por eso que cuando uno vuelve al versículo 3 dice, toda alabanza sea al Dios el Padre. Esa es la razón que le adoramos, porque es el Padre de todo y de todos. Es la razón que le seguimos. Es la razón que nosotros podemos encontrar consuelo en Él. Entonces, para concluir, las dificultades, primero, son para que nosotros podamos consolar a otros. Segundo, son para que en medio de esas dificultades nosotros aprendemos a depender más en Él y menos en nosotros. Y tercero, es en medio de esas dificultades que oremos unos por los otros. Entonces, pensando en esas tres razones, creo que es bueno hacernos unas tres preguntas. Primero, si nosotros estamos en una posición de consolar a otros, tú has podido manejar las dificultades y las situaciones de tu vida de tal manera que tú puedes consolar a otros, has crecido de tal manera que tú puedes dar consuelo, el representar a Dios a los otros. Segundo, has aprendido a depender más en Él que en ti mismo, en tu propia sabiduría, en tu propio conocimiento, en tus propias fuerzas. Has aprendido a depender más en Él. Y tres, si tú estás orando para otras personas, muchas veces yo sé que aún mis propias oraciones pueden ser, Dios ayúdame con esto, Dios esté conmigo en esto, y todo se trata de mí, pero estás orando para las otras personas. Has podido cultivar una relación con Jesús donde puedes buscar consuelo en Él para que tú puedas orar para el consuelo de otros. Así que, pensando en estas tres cosas, vamos a responder en la oración al Señor, el Dios misericordioso y la fuente de todo consuelo. Déjeme orar. Señor, te damos gracias por darnos esta verdad que tantas veces nosotros olvidamos, que tantas veces estamos tan enfocados en tal vez el dolor o el sufrimiento que estamos viviendo, que se nos olvide que en realidad tú estás en control y tú nos ofreces consuelo. Yo pido que esta palabra sea clara, que hable claramente en las vidas de cada persona que está escuchando. Yo pido que el resto de la serie de 2 Corintios sea una serie que realmente nos acerca a ti y que nosotros durante este tiempo no nos alejemos de ti, sino nos acercamos a ti a través de Jesús, por el Espíritu que nos ha dado y la palabra que has revelado. Es en tu nombre que oramos. Amén. En mi espera, en mi angustia, suficiente tú serás. Cuando temo, cuando dudo, dame fe para confiar. Reinas desde el inicio y por siempre, a tu voz la creación obedece. Eres fiel a todas tus promesas, eres tú el que todo sostiene.
sostendrá. Si estoy ciego o perdido, tu amor me encontrará. Reinas desde el inicio y por siempre, a tu voz la creación obedece. Eres fiel a todas tus promesas, eres tú el que todo sostiene. Reinas desde el inicio y por siempre, a tu voz la creación obedece. Eres fiel a todas tus promesas, eres tú el que todo sostiene. Sostienes mi vida, eres tú el que todo sostiene. Sostienes mi vida, eres tú el que todo sostiene. Al seguirte y al servirte, sé que cuidarás de mí donde sea que tú llames. Yo te sigo hasta el fin. Si te sigo hasta el fin. Reinas desde el inicio y por siempre, a tu voz la creación obedece. Eres fiel a todas tus promesas, eres tú el que todo sostiene. Reinas desde el inicio y por siempre, a tu voz la creación obedece. Eres fiel a todas tus promesas, eres tú el que todo sostiene. Sostienes mi vida, eres tú el que todo sostiene. Sostienes mi vida, eres tú el que todo sostiene. Nos tenemos que esconder, cantamos. No nos tenemos que esconder. Nuestro refugio está en Él. Sabemos bien que eres fiel. Su gracia nunca fallará. Y su promesa firme está. Sabemos bien que eres fiel. Si confiamos en Jesús, pues solo Él nos da la salvación. Las cadenas Él rompió cuando
tu esplendor. La creación te da el honor. Sabemos bien que eres fiel. Con tu poder venciste el mal. El enemigo huirá. Sabemos bien que eres fiel. Si confiamos en Jesús, pues solo Él nos da la salvación. Las cadenas Él rompió cuando en la cruz su sangre derramó. Si confiamos en Jesús, pues solo Él nos da la salvación. Las cadenas Él rompió cuando en la cruz su sangre derramó. En su nombre está la victoria, en su nombre hay esperanza. Cantamos. En tu nombre está la victoria, la esperanza y la libertad. El nombre sobre todo nombre, toda gloria sea Jesús. En tu nombre está la victoria, la esperanza y la libertad. El nombre sobre todo nombre, toda la gloria sea Jesús. Toda la gloria sea Jesús. Si confiamos en Jesús, pues solo Él nos da la salvación. Las cadenas Él rompió cuando en la cruz su sangre derramó. Si confiamos en Jesús, pues solo Él nos da la salvación. Las cadenas Él rompió cuando en la cruz su sangre derramó. Su sangre derramó. Wow, qué manera de comenzar la serie de Segunda de Corintios, en donde vemos que las dificultades sí tienen un propósito para nuestra vida. El ver que en medio de todos esos problemas o esas dificultades tenemos a un Dios que nos da consuelo. Y con esa idea también quiero invitarlos a que nos puedan seguir en nuestra página de Facebook, en Grace Church en español. Pero también nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, donde van a poder encontrar esta serie de 2 de Corintios, van a poder encontrar la serie de vidas de fe y otras series que hemos hecho en el pasado. Y con todo eso queremos darle nuevamente las gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros, y nos vemos la próxima semana.